Continuamos con la serie de Escuela Dominical. El título de esta serie es Pastoreando el corazón de nuestros hijos, basado en el libro de Ted Tripp. Hoy es la tercera sesión y el título de esta sesión es En la niñez, identificando las actitudes del corazón. Pero antes de entrar al tema de esta lección, quisiera hacer una aclaración por una consulta que considero pertinente que me realizaron. Tal vez más bien una aclaración. Porque cuando vimos el método de Dios, que el método de Dios para nuestros hijos es la disciplina en amor, el ejercicio de la vara, lo que la Biblia llama la vara es el castigo. Y vimos cómo se aplica ese castigo, etc. Pero el caso que quería aclarar es el de la adopción. Porque sobre todo en nuestro país, y tal vez en muchos otros, el proceso de adopción lleva muchas etapas. Y hasta que el niño no ha sido dado en custodia definitiva, los padres no pueden ejercer a veces la disciplina. Hay dos posibles casos que pienso. Si el niño está muy bebé, ya se puede porque no hay manera de que haya intromisión de la oficina que le va a decir al bebito que no sabe hablar cómo lo están criando. Y sabemos que lo criamos en la disciplina y amonestación del Señor, es una disciplina en amor. Pero si el niño ya si fueran adoptados niños de edad que ya pueden conversar, todo ese tiempo es un tiempo de preparación, en el cual el niño va a saber si esta adopción se da, si Dios te trae a nuestra casa, si vamos a tenerte como verdadero hijo, nosotros vamos a usar el método de Dios. Y el niño está advertido. Pero lo importante es que el amor y haber ganado el corazón de ese hijo va a ser mayor que cualquier objeción. Y confiamos que así sea. Pero sí, tiene razón en la aclaración de que si hay un acuerdo con la oficina de que mientras están nada más en ese proceso y todavía no tienen la custodia legal definitiva, podría hacerse una excepción de cómo aplicar. Bueno, vamos a entrar al tema de hoy. Lo habíamos visto en parte la primera sesión, pero vamos profundizando en él. Es recordar lo que la palabra de Dios nos dice en Proverbios 4:23, que dice así, dice la Sagrada Escritura: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El entendimiento que ustedes y yo tengamos de que esta es la verdad, que del corazón, lo que la Biblia llama el corazón, no el corazón físico, sino el centro no solo de sus emociones y sentimientos, sino de todos sus afectos y de su voluntad, es su corazón. Y de ahí surge todo. Entonces vamos a tratar el tema como que es un asunto del corazón. Entonces sabemos, eso primero, el primer punto, que el corazón dirige la conducta. Viene del corazón. Y ahora vamos a volver a repasar los versículos bíblicos que nos enfatizan esto, la enseñanza de la Sagrada Escritura, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. El asunto es interior. La conducta solo es una expresión de algo que está pasando en el corazón. La conducta la definiremos así: lo que ellos dicen y hacen. Esa es su conducta. Lo que dicen y hacen es su conducta. Y eso que dicen y hacen, como en nuestro caso también, proviene de lo que hay en el corazón. Nunca debemos entender la conducta aparte del corazón. Y en este gráfico, entonces, nos vamos a hacer siempre esa pregunta: ¿qué está abundando en el corazón? Recuerden, las palabras de Cristo son: de la abundancia del corazón habla la boca. Y en el mismo contexto luego, él va a decir, porque del corazón sale todo. Toda la maldad que usted pueda imaginarse en este mundo surge de un corazón contaminado de pecado, dominado del pecado. Entonces, entendiendo que la conducta es lo que se dice y lo que se hace, nosotros vamos a tener la labor
de estar identificando si la actitud, si esa conducta es pecaminosa, si esa actitud que estamos notando en nuestros hijos es pecaminosa o si es una conducta apropiada y piadosa. Piadosa significa agradable a Dios, conforme a los mandamientos de Dios. Ahí se me corrió el demás, pero entonces, una actitud tenemos que confrontar siempre con lo contrario. Ese amor por sí mismo, ese egoísmo viene, habíamos visto también, la necedad está atada al corazón del muchacho, viene ahí. Entonces por eso es que él se ama a sí mismo y es lo que yo quiero, cuando yo quiero, si yo quiero. Esa es la actitud del ser humano y la vemos en nuestros hijos. Entonces, si es solo lo que yo quiero, cuando yo quiero y como yo quiero, entonces eso es amor por sí mismo. Nosotros tendremos entonces que guiarle a él hacia la verdad de la palabra que nos manda a pensar en los demás. No es siempre como yo quiero, no es solo como yo quiero ni cuando yo quiero. Considere a sus semejantes, a los que Dios ha puesto alrededor suyo. Otra conducta, por ejemplo, pelear. Nosotros debemos ser observadores. Hay esa tendencia a pelear en ellos. Casi siempre la genera precisamente el egoísmo, de que no se hacen las cosas como ellos quieren. Entonces los llevamos hacia el compartir, que es lo contrario. Vamos a compartir no solo los juguetes, sino que no se haga siempre lo que yo quiero, jugar lo que el otro también quiere. Sabemos esas actitudes. Niños que solo quieren jugar lo que ellos quieren, dejar que jueguen solo los que ellos quieren. Toda esa actitud pecaminosa se confronta y queremos que cambie con que comparta, que piense en los demás. Pero recordemos, nosotros no nos enfocamos solamente en la conducta, sino que vamos al corazón. Este cuadro, el que sigue, ya lo habíamos visto, pero vamos a tener que estar yendo a él para que sepamos identificar las actitudes de los niños, su conducta, lo que dicen y lo que hacen. Y que nosotros entonces sepamos aplicar una disciplina correcta. No se trata simplemente de que quiero que se porte de cierta manera, sino que quiero llevarlo por el camino del Señor. Y ahí teníamos algunas. Si el niño tiende a querer siempre tomar venganza, la revancha, tenemos que enseñarle a encomendarse al Señor. Si el niño hace cosas porque se sintió, ya estés en una edad escolar o colegial también, presionado por grupo. Cuando las personas hacen algo presionado por los demás, ¿qué es lo que realmente está en su corazón? Miedo a los hombres. Teme las consecuencias, teme que lo saquen del grupo, teme que le digan algún apodo, teme cualquier cosa, que no quieran salir con él, que no quieran jugar con él, que no sea popular. Eso es miedo a los hombres. ¿Y cómo lo vamos a tratar? No como lo hace la psicología, sino vamos a llevarle a algo más importante. Temer a Dios. Eso es lo que tiene que importarle a usted y a ellos. Temerle al Señor, porque si lo que estamos haciendo o dejando de hacer lo hacemos por temor a Dios, nos va a importar menos lo que piensen los demás. Nuestra sociedad es una sociedad en la cual lo que importa es lo que piensen los demás, y nosotros tenemos que hacer la diferencia y decir, eso no es lo que más importa, lo que importa es lo que piensa Dios, y así transmitirlo a los niños. Cuando vemos ese orgullo, no pedir perdón, tenemos que enseñarles la humildad. Pero el orgullo no solo es en esa situación de no quiere pedir perdón o aferrarse. Incluso si el niño no hace lo que debe y dice que es que le da vergüenza, eso es orgullo. Porque sí, a veces tenemos que hacer cosas que son un poco penosas, pero si es lo que debemos hacer, hay que pasar por la pena de hacerlo. De todo esto que decimos aquí y que podemos seguir dando ejemplos, no se trata simplemente de una clase magistral en la que yo le digo al niño, esto es lo que se hace y esto es lo que no se hace. Vamos más allá, al corazón, a la palabra de Dios, a ver las causas que llevaron a esa conducta
Y eso tiene que estar respaldado por una conducta suya como padre y como madre. Porque si ellos ven que usted jamás se equivoca, nunca acepta sus errores, siempre pone una excusa y una justificación y nunca dice verdaderamente, me equivoqué en esto, lo siento. E incluso a ellos, si los ha tratado mal, si los ha disciplinado en ira, si les ha gritado, si ellos ven esa humildad en usted, de decirle, esto que sucedió no está bien. Yo he pecado al comportarme así y te pido que me perdones también. Yo confío en que el Señor me perdone y me va a ayudar a mejorar. Eso deja una lección en sus hijos para ellos entonces practicarlo, porque es lo que siempre hablamos incluso de los predicadores. ¿Para qué sirve un muy buen predicador cuando usted va e indaga y él no vive nada de todo lo que dice? ¿Qué decimos? Hipocresía. Habla muy bonito, dice todo, pero él no vive eso. Lo mismo ustedes con sus hijos. Qué fácil es decirle a él no sea orgulloso, pero usted sí es orgulloso. La codicia, la envidia, el odio, la amargura, la rebelión, todos esos los vamos a ir contrarrestando con lo que es agradable a Dios, y ese es el ingrediente. Entonces, ¿qué le vamos a enseñar? No simplemente porque a mí me gusta, porque papá te lo dice, sino esto es lo que agrada a Dios. Y ahí llevamos la diferencia. Voy a tratar con estos hijos, enseñarles qué es lo que agrada a Dios y por qué es que les cuesta hacer lo que agrada a Dios. Poquito a poco los vamos a llevar a la conciencia de su situación delante de Dios. Entonces esto es lo que sigue. La conciencia es un aliado en la disciplina, porque todo ser humano hecho a la imagen de Dios tiene una conciencia. Recuerden que incluso en la carta a los romanos, Pablo les dice que hasta los gentiles que no tienen ley quería decir él, no tienen la ley escrita de Dios, la palabra de Dios, dice, son ley para sí mismos. ¿Por qué? Porque su conciencia les dice que está bien y que no está bien. Ahora, vamos a la base bíblica de este tema que estamos tratando, que es el de razonar con los hijos. Proverbios 4:4. Este es el rey Salomón hablando, y está hablando, leamos el 3 y 4 para que veamos el bello lenguaje que él usa. Salomón dice así, Proverbios 4:3, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Se conocen la historia, pueden hacer la relación, ¿verdad? Pero vea, dice, yo tuve papás, le dice él a su hijo, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Pero qué dice? ¿Retenga tu corazón qué? Porque así lo digo yo y aquí se hace como yo quiera. No, mis razones. Vamos a razonar con el niño, que ya sabe comunicarse, ¿verdad? Porque todo esto es un asunto de la comunicación. Entonces vamos a razonar con él. Ahora la pregunta, ¿está usted razonando con sus hijos que ya saben comunicarse? ¿Está teniendo ese tiempo de razonamiento con ellos? Porque lo que deseamos es que algún día ellos puedan decir, yo fui hijo de mi padre y delicado delante de mi madre, y ellos razonaban conmigo cuando había una conducta incorrecta. Proverbios 4:10. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. ¿Recibe qué? No solo lo que yo digo, mi instrucción, lo cual es su deber, porque ya vimos el mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Hay que obedecerles. Dios así lo manda. Pero vean que hay algo más. Dice, oye, hijo mío, y recibe mis razones. Estamos razonando con ellos, estamos hablando, comunicándonos, explicándoles lo mejor que podemos. 4:20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. El mismo pensamiento. Proverbios 7:1 usa el mismo lenguaje. Hijo mío, guarda mis razones
y atesora contigo mis mandamientos, los mandamientos del Señor explicados. Entonces, la labor de hacer conciencia se realiza utilizando ¿qué? La palabra de Dios. Tenemos una autoridad mayor. Sí, ustedes, padres, los padres somos autoridad sobre nuestros hijos y somos autoridad en nuestro hogar. Dios nos dio esa autoridad y debemos aprender y con el auxilio de Dios a ejercerla en amor. Pero debemos hacerles entender a aquellos que están bajo nuestra autoridad cuál es la verdadera autoridad, la autoridad mayor, que es la autoridad de Dios. Es lo que Dios dijo, lo que más nos importa. Entonces ese va a ser el camino. Voy a mostrarle a mi hijo. Y por eso es que tenemos que estar saturados de la palabra de Dios, para hablarle de la palabra de Dios. Para ir con la palabra de Dios a convencerlos. Es una tarea así, convencerlos, ganarles su corazón y hacerles ver que este es el camino del bien, pero que su corazón, que es engañoso como el de todo ser humano, los quiere desviar del correcto camino, del correcto camino, y en ese desvío, como habíamos visto, salen del círculo de bendición. Entonces hagámonos la pregunta: ¿cuáles razones damos a los hijos para corregirles una conducta? Tenemos que ir contra toda esta manera de educar a los niños impía, que no considera a Dios. ¿Cuántos de ustedes recuerdan padre diciendo, parece a aquel que vive allá, y comparándolo con alguien, y entonces él tiene que dejarlo para no parecerse a alguien? O el otro, dichosa tal que tiene un hijo, que él sí es así y así. Ese tipo de comparaciones no están están simplemente haciendo sentir mal a él, apelando a un sentimiento de sí, yo soy el hijo fracaso, etc. Eso no es lo que queremos. No ese es el camino del evangelio. Eso lo llevamos manipulados a hacer lo que nosotros queramos. Y esa no es la manera bíblica de levantar hijos. Es indispensable procurar que los hijos entiendan cómo la conducta pecaminosa los afecta. Eso es importante, pero es importante enseñarles cómo esa conducta pecaminosa que hemos identificado y que tenemos que disciplinarlos por ella, ofende a Dios. ¿Cómo el ser egoísta ofende a Dios? Usted toma tiempo con su hijo. Si es más pequeñito, digamos que sea un asunto de esto de juguetes. Y usted trata con su niño o niña. Tienes este juguete. Y hubo un pleito por eso, porque no querías prestarlo a tu hermano o a tu primo o lo que sea. ¿Quién te dio este juguete? Sí, te lo compró papá en Navidad, o la abuela te lo regaló, o el tío. Sí, esa parte. Pero ¿sabías que es Dios que te lo mandó a través de esas personas? Y Dios, que es el que te dio este regalo, te manda a ser generoso y a compartir. Así que usted está siendo mal agradecido con Dios y quebrantando su ley, porque este regalito que Él se los dio realmente viene de Dios. Y así los enseñamos que todo viene de Dios. No podemos ser entonces egoístas. La meta aquí es, con todo esto del razonamiento, llegar nosotros a ser una influencia. Si por la gracia de Dios, mis estimados, si por la gracia de Dios nosotros logramos ser influencia para nuestros hijos, eventualmente ellos harán, no porque yo digo, es que la influencia nuestra pudo más que la influencia del mundo. ¿Cuánto influye el mundo con sus diversos bombardeos sobre nuestros hijos? Las películas, los juegos, el internet, lo que sea, los compañeros de colegio, los compañeros, lo que sea, influencias. Y nosotros debemos ser la principal influencia. Pero debemos pedir perdón al Señor si nos hemos quitado de la escena y hemos dejado que todo el mundo influya en ellos y usted no está influyendo en ellos. Porque vea que todo ese lenguaje que leímos en Proverbios 4 es un hombre rememorando la influencia que tuvo su padre y sus enseñanzas y sus razonamientos sobre él. El tiempo que tomó ese papá
y esa mamá de sentarse a razonar con su hijo, no de manipularlo como hemos estado insistiendo y seguiré insistiendo, porque esa es la manera en que se educan los hijos, manipulándolos. No, con la palabra de Dios, sentándose, hablando de aquello, revisando los mandamientos de Dios. Quisiera que veamos un caso que nos muestra las consecuencias de no ejercer la disciplina. Leamos en el primer libro de los Reyes, capítulo 1, versículo 5. Primero de Reyes, capítulo 1, versículo 5 y 6. En este momento, cuando estamos leyendo el contexto aquí, ya David es muy viejo. Ya David está, pues, viejito, está en cama. No sé si enfermo, pero aquí habla de que no se podía ni calentar en las noches, etc. Entonces, dice aquí la Biblia, 1 Reyes 1:5, entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló, diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Versículo 6. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Bien. Si no conocen toda la historia, ¿quién fue Absalón? Fue otro hijo de David que también se había rebelado contra él. Los dos son escritos como hijos muy hermosos. Hijos muy hermosos físicamente, pero se rebelan contra su padre. Y aquí está Dios dándonos la razón. Que David a él nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? ¿Cómo es posible que encontramos padres, abuelas o lo que sea, o abuelos jactándose de que ellos a sus hijos nunca les negaron nada? Y los demás vuelven y escuchan eso y dicen, qué bueno que fue él, nunca les negó nada. Mundanamente eso parece bien, pero según la Biblia no. Porque pensemos bien esa expresión, yo a mi hijo nunca le negué nada, o a mi hija. Ok, quiere decir que su hija nunca deseó nada mal, ella es perfecta, él es perfecto. No tiene un corazón pecaminoso, nunca deseó o pidió algo en lo que usted debió decirle, no, eso no es correcto. Eso es lo que hay detrás de yo nunca les negué nada. Eso es no comprender el corazón humano. Es como lo que el otro día les decía de los que también se jactan. A mí nunca me castigaron. Mi papá nunca me pegó, mi mamá nunca me pegó. ¿Qué hay detrás de esa comprensión del que dice eso jactándose? Y eso es algo triste, vergonzoso. Quiere decir que sus padres no lo amaban suficiente como para pasar el penoso rato de disciplinarlo. Porque la pregunta para el que dice a mí nunca me castigaron, la pregunta bíblica sería, ok, entonces quiere decir que usted nunca hizo nada malo en toda su niñez. Nunca hizo nada digno de castigo. ¡Wow! Ni el Señor Jesucristo. Solo Él es sin pecado y fue sin pecado. Solo Él fue el Hijo perfecto. Todos nosotros, los demás, tenemos un corazón manchado por el pecado. Entonces, veamos el caso de David. Uno pudiera especular. ¿Por qué lo trató a Adonías así? Tal vez, ustedes saben que él quería mucho a Absalón y le dolió mucho su muerte. Y tal vez dice, ese es el único que me queda
hermano de Absalón, lo que sea que haya habido por su cabeza, pero eso no fue pensamiento correcto y está registrado aquí. Por eso es que la Biblia es tan de confianza, porque nos da la verdad en toda situación. Nosotros admiramos al rey David en muchas cosas, pero la Biblia no omite sus errores. Y a Adonías no lo educó bien. Pero esa frase no lo había entristecido. Analicémosla. Quiere decir que en la disciplina nosotros entristecemos a nuestros hijos. Esa es la realidad. Va a haber lágrimas. Y usted también quiere evitarse las lágrimas de ese rato triste y amargo de a su queridísimo hijo o hija, tener que disciplinarlo porque se está comportando pecaminosamente. Para saber si usted está tomando este camino, tengo unas preguntas aquí. ¿Cómo recibe usted las quejas con respecto a su hijo? Y ya estamos hablando entonces de niños en edad escolar o en edad escolar, sea primaria o secundaria, en la cual tienen relación con otros y eventualmente va a haber una queja sobre su comportamiento, sobre lo que hizo o sobre lo que no quiso hacer, sobre su trato para los demás. Cualquier cosa, ¿cómo recibe? ¿Cómo usted, padre y madre, recibe esa queja? ¿Es usted de los que pronto ve a ver a quién le echa la culpa? Es porque anda con tal amiguita. Esa es la mala influencia. Ella no era así. Siempre la culpa la tienen los amigos. Alguien tiene la culpa. Incluso los profesores. Hoy en día, pregúntenle a los que son maestros y profesores. Hoy en día lo difícil que es la tarea de educación. Porque los chicos son intocables. Hay que dejarlos, no se puede ejercer disciplina. Y ya estamos cosechando las tristes consecuencias de este pecado. No tenemos que culpar a otros ni minimizar el pecado. Tenemos que considerarlo. En el corazón está la tendencia de calificar a otros con cierto estándar y a los míos y a mí mismo con otro estándar. Decimos que qué mal cuando otro lo hizo, qué mal cuando lo hizo el vecino, qué mal cuando lo hizo el hijo del vecino. Pero cuando lo hicimos en mi casa y mis hijos, silencio. O se modifican las cosas para que no sea tan grave. Si los hijos ven eso en usted, saben que usted es hipócrita. Tienen que ver integridad. Y para eso entonces, la tercera recomendación aquí que puse es, si no razonamos con nuestros hijos como un medio de ayudarlos a despertar su conciencia, tendremos adultos que siempre culpan a otros de sus faltas y nunca reconocen sus errores. Ok, entonces el razonamiento de la disciplina, que es con la palabra de Dios, primero presupone que usted conoce la palabra de Dios. Si usted no está nutrido de la palabra de Dios, usted va a disciplinar con refranes, con lo que dijo la abuela, con lo que salió en la telenovela, con lo que sea, menos con la correcta verdad de la palabra de Dios. ¿Usted la conoce para poder aplicarla en esos momentos? Sí, vuelvo a repetirlo, muchos están instruidos por la televisión, por las novelas, por el internet, por lo que vieron, por lo que dijo la vecina, por cómo lo hacía la abuela. Nosotros tenemos que estar nutridos y saturados del libro de Dios para entonces nosotros poder guiar a nuestros hijos. Eso es lo que quisiera hacer conciencia de que somos nosotros primero los que debemos andar rectamente delante de Dios y ponernos a cuenta delante de Dios para poder instruirles a ellos. Y que ellos no vean esa inconsistencia. Por eso vuelvo a repetir, ¿perciben sus hijos en usted la humildad de reconocer las faltas y pedir perdón? Esta parte también es bien importante en el razonamiento con nuestros hijos. Si Dios nos concede esa bendición, la conciencia de ellos se va a despertar y van a sentirse mal por lo que hicieron. Eso es correcto.
Hay gente que nunca se siente ya mal por lo que hace, porque su conciencia está, como dice la Sagrada Escritura, cauterizada. Esa palabra lo que significa es que ya se ha vuelto insensible. Él hace cosas malas y no se siente mal de hacer lo que está mal. Eso no pasó de un día para otro. Es un proceso. Y ustedes y yo tenemos que ayudar a detener ese proceso. Queremos que nuestros hijos tengan una conciencia despierta. Hoy hace 8 les decía, mucha gente se levanta, no invoca el nombre de Dios, pasa su día desconectado de Dios y se va a acostar y medio tal vez hace una oración por ahí. No ha habido en ningún momento, en ningún espacio del día, ese momento de reflexión. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? ¿En qué hoy yo he ofendido a mi Dios? ¿Qué he dicho que no debería haber dicho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he pensado? Y todo eso le lleva, como dice la Sagrada Escritura, al arrepentimiento y a buscar al Señor. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el que vive así también va a criar a sus hijos así. Pero nosotros no queremos eso. Queremos ayudarles a detener ese proceso en que la conciencia se insensibiliza y luego no solo dejarlos en esa conciencia donde reconoce el niño que hizo mal. Es que nosotros no se trata de simplemente hágalo sentir mal por lo que hizo. Eso no es. La esperanza del Evangelio llama al Padre a decir, por esta razón tengo que aplicar un castigo. Y sabes que lo hago no porque me gusta, pero delante de Dios es mi responsabilidad aplicar un castigo. Pero no es para que pagues. Si se arrepiente usted de lo que hizo y cree en Jesús, Jesús paga por ese pecado que usted hizo. Hay que llevarles al Evangelio. Y hay que ponernos al nivel correcto para que ellos no piensen, yo estoy disciplinándolo a usted porque yo nunca peco. Usted sí, usted es el malo, yo soy el bueno. No es eso. Nosotros nos presentamos ante ellos como solidarios. Te entiendo, mi hijo, porque hay hijos que dicen, y he tenido testimonios de papás que los chicos dicen, pero es que ya yo he intentado y no puedo dejar de hacer esto. No puedo, cuando me enojo entonces peleo. Nunca tenemos que nosotros actuar como si aquel niño no tiene esperanza o simplemente hacerlo sentir mal. ¿Qué tiene que hacer un padre que de verdad cristiano, nacido de nuevo? Mi niño, yo entiendo lo que usted siente, porque yo también tengo un corazón pecaminoso y antes el pecado a mí me dominaba también de diversas maneras, pero Cristo me cambió, Cristo me limpió, crea en Él. Hay que llevarlos al Evangelio constantemente. Por eso puse ahí, debemos ser solidarios y mostrarles que sí hay esperanza. Después de ese momento de castigo, después de que hubo lágrimas, porque tiene que haber lágrimas, ¿verdad? Hay gente que minimiza esto de la disciplina y lo hace, salgamos de esto. No, algo pasó, se ha quebrantado la ley de Dios. Veo a mi hijo haciendo algo que ofende al Señor, que le va a dañar en su vida. Me involucro con amor, razono con él, hablo, llego a su corazón, quiero influir en él, aplico el castigo porque no puedo brincarme la vara y luego es la oportunidad de mostrar una vez amor. Hay perdón. Y ese perdón que él percibe le va a ayudar a comparar otra cosa, que nuestro Dios es un Padre perdonador. Pero si usted es de los que entonces, ya habiendo pasado todo el asunto, como lo que hiciste ayer, ¿verdad? O la semana pasada y le sigues recordando los pecados, ese no es nuestro Dios, que nos perdona, que nos limpia y nos da más oportunidades. De esa manera es que nosotros tenemos que disciplinarlos. Usualmente dejo unas preguntas para que las revisen con sus parejas porque no da tiempo y también porque quiero ver quiénes tienen realmente interés en el asunto.
Pero hoy las vamos a ver porque me quedan 5 minutos. Y estas son las cosas que usted debería considerar junto con su esposa o esposo. Pueden ahora, con lo que hemos ido estudiando, identificar maneras en las cuales ustedes se han enfocado en la conducta en vez de lo que surge del corazón. Piensen en sus momentos de disciplina. ¿Ha pasado? ¿Cómo va a ser de aquí en adelante? Hemos tendido a enfocarnos más en limpiar el vaso por fuera en vez de limpiar el interior. ¿Recuerdan esa expresión, limpiar el vaso por fuera? Era Cristo diciéndole a los fariseos, hipócritas, a ustedes lo que les importa es las apariencias. ¿Hemos sido nosotros así? ¿Es eso lo que nos preocupa, lo que piensan los demás, de si estamos criando bien a nuestros hijos o no? Nos preocupa más nosotros pasar una vergüenza a nosotros que lo que está ocurriendo en el corazón de nuestros hijos. Entendemos que enfocarnos solo en la conducta, excluyendo el corazón, nos lleva a la tentación de esa hipocresía hacia nuestros hijos. Dios nos limpie de esa tendencia, pero es lo que prevalece, una tendencia a la hipocresía. Otra pregunta, ¿entendemos la necesidad que tienen nuestros hijos del Evangelio? ¿O hemos caído en la trampa de muchas iglesias donde, porque los chicos están en la iglesia desde que nacieron, los dan por cristianos y desaprovechan estas oportunidades de evangelización? Su campo misionero, sus hijos, primero, evangelizarlos, ganarlos para Cristo. ¿Nos hemos puesto alguna vez como adversarios de nuestros hijos en vez de ser solidarios con ellos? Esta parte es muy, muy importante. En la primera lección lo dije, pero esto es algo del maligno. Cuando él logra que sus hijos piensen que usted no es su amigo, ni su amoroso padre, sino parece que fuera su enemigo, su contrincante. Eso es lo mismo que hace el enemigo en las parejas, en los esposos. En lugar de ser dos que se aman, se cuidan y quieren el bien uno para el otro, Satanás quiere que se vean como competencia. Por eso es tan maligno ese feminismo y ese machismo que los pone a competir. No van a competir porque cada uno sabe cuál es su rol para agradar a Dios, para cuidarse mutuamente. Lo mismo en cuanto a los hijos. Ellos no deben percibir que mi papá está esperando a ver qué hago yo para caerme con la disciplina. Y parece que disfrutara castigarme. En el tono en que me habla, no razona conmigo. No parece que estoy hablando con alguien que me quiere. Percibe él que usted lo quiere. Que de todo corazón desea el bien de él. En eso tenemos que pedir mucho al Señor, porque entre más Dios nos conceda esta bendición de que ellos perciban, como les decía, que nadie más en el mundo los quiere como sus padres, esos padres van a ser una influencia. Y entonces esa influencia, si es más poderosa que la del mundo, va a cuidar de sus hijos. Para que no se desvíen. Sí, primero, para que no se salgan del círculo de bendición del cual hablábamos, pero segundo, para no entorpecer ese proceso en el que esas almas sean llevadas a Cristo. Estamos hablando de niños, pero estamos hablando de pecadores que necesitan un Salvador, que necesitan ser conscientes de su maldad. Y esto es completamente contrario a lo que el mundo dice. Por eso es una tarea para la que tenemos que ser muy valientes. Me parece que fue al pastor Ronnie que le sucedió con su niño cuando lo metió a la escuela. Y el niño dijo algo al respecto de su corazón, que es lo que la Biblia dice. Pero la maestra se asombró, casi se desmaya, donde dice, ¿cómo vas a ser malo?
Cuando estamos tratando de eso, no estamos tratando de hacer a nuestros niños que ellos se sientan lo peor del mundo. Esa no es la idea. Hay maldad en el corazón. Y vea cómo se manifestó. Maltrataste a alguien. Dijiste una palabra que Dios no permite, que ofende su nombre. Hay maldad, mírelo ahí. Vea cómo usted trató a su hermanito. Vea cómo trató a su primo. Vea cómo trató a su compañero de escuela. Vea lo que usted le respondió al profesor. Ve como si hay algo que resolver ahí. Pero no es que estamos diciéndole usted es el peor hijo del mundo y no sirve para nadie, esas cosas horribles que los dañan, los maltratan. Jamás. Ganando el corazón de ellos con el razonamiento bíblico. Me siento con mi hijo, le hablo la palabra de Dios, le explico, trato de razonar. Y ahí es donde la última lección nos va a ser tan necesaria. De donde tomamos las fuerzas y la sabiduría para esto. Que el Señor los bendiga. Terminamos aquí.